Bones Play Presta, bienvenidos al cuarto capítulo de la ciudad de Pelayo. En esta ocasión hablaremos de la historia de los derbis entre el Real Sporting de Gijón y el Real Oviedo. Entamamos. En esta cuarta entrega vamos a hablar de la historia de los derbis entre el Sporting de Gijón y el Real Oviedo. Como podéis apreciar, yo decántome más por el Sporting de Gijón. Antes de nada, destacar que estos derbis van más allá del fútbol, y es decir, ataquen a lo político y a lo social, ya que Gijón y Oviedo históricamente son ciudades muy distintas. Jugáronse más de 100 partidos y un derbi muy pasional y muy importante en el fútbol español. Las estadísticas en el papel no son el mejor ejemplo para aplicarlo al mundo del fútbol, y que este derbi jugóse más de 105 veces, con 45 victorias para el Real Oviedo y 34 para el Sporting de Gijón. El primer partido entre estos dos equipos toca remontarse al 5 de Adviento de 1926 en el Campeonato Regional de Asturias, y el último derbi fue el 24 de marzo de 2019 en la segunda división española. Para topar un derbi en la máxima categoría del fútbol español, toca remontarse a la temporada 1944-1945, concretamente en Adviento de 1944. El partido tuvo lugar en Oviedo y el resultado decantóse de 2-1 para los locales. La vuelta disputada en mayo de 1945 en Gijón resolvióse con un resultado de 6-0 para los de Gijón. El primer derbi en la segunda división fue en la temporada 1928-1929, coincidiendo también con el debut de los dos equipos en esta categoría. En esta temporada el primer partido disputóse en febrero de 1929 en Oviedo, resolviéndose con un resultado de 6-2 para los de Oviedo. La vuelta disputóse en mayo de 1929 en Gijón, resolviéndose con un resultado muy apretado de 3-2 para los locales. Como dato a destacar, el último derbi disputado en la primera división tocó en marzo de 1998 en Oviedo, resolviéndose con un resultado de 2-1. Ese mismo año coincide que el Sporting baja a la segunda división y el Oviedo queda 3 temporadas más en la primera división, siendo la 2000-2001 la última vez que pisarían la primera división. En estas últimas temporadas, en concreto esta temporada y la pasada, jugáronse en la segunda división. La próxima temporada tocará otra vez en la segunda división y esperemos que por bien de Asturias y por fútbol asturiano este derbi pueda jugarse pronto en la primera división. Hasta aquí este cuarto capítulo en Play Presta. Volveremos la semana que viene con más fútbol asturiano. ¡Vémonos! ¡Bombia la Manolín!